Video expositivo del racionalismo para la materia de ser universitario. Licenciatura Entertainment Business Management, Bloque de Humanidades de la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento de la Universidad Anáhuac Cancún. Profesor encargado de la materia, el Dr. Denis Pech. Alumno, Q. Enríquez, Damián Maximiliano. Empezó en Europa durante los siglos XVII, XVIII y principios del siglo XIX. Fue un fenómeno de sustitución que pretendía crear un nuevo sistema de pensamiento basado en la razón como informadora de todo conocimiento. El uso de la razón como principal herramienta para adquirir conocimientos, contradiciendo el pensamiento antiguo que concebía la razón como limitada e incapaz de explicar nada por su razón subordinada a la fe como única posibilidad de verdad. El racionalismo se centraba en la razón como único criterio supremo de verdad y certeza intelectual. Si nos vamos a la epistemología de racionalidad, es definida por el filósofo alemán Juan Hessen como ratio, igual a razón. El racionalismo fue producto de un sistema filosófico que abarcó todas las ciencias, impactando fuertemente en la cultura europea. Tanto fue el impacto que Paul Husserl, grande académico en letras, nombró a esta época como la época de crisis de la conciencia europea. Era una época de cambio, y el mundo se estaba abriendo a una mayor amplitud. Se estaba dejando atrás las creencias tradicionales por el uso de la razón y el cómo éste construiría el futuro. La razón se convirtió en el eje de la reconstrucción, no solo con conocimientos claros y evidentes, que decía que se podía llegar a la verdad. El pensamiento lógico y deductivo era visto como una herramienta poderosa para llegar a la verdad. Lo examinaba todo. Si bien la razón había estado presente a lo largo del tiempo con los pensadores, como el método cartesiano o Aristóteles, que planteaba la razón como el único vehículo del conocimiento verdadero, como única fuente de luz portadora de la nueva verdad. La razón empezó a criticar y a cuestionar especialmente a las verdades religiosas y poderes monárquicos, abriéndose paso a la creación del deísmo y al ateísmo. Fundamentada en la ciencia moderna, el racionalismo supuso una revolución cultural transformando la antigua visión del mundo. Dio paso al movimiento científico y con ello la nutrición de grandes intelectos que desarrollaron y aportaron a diversas áreas de conocimiento. Aportaron nuevas metodologías y procedimientos. La ciencia se empezó a volver un movimiento contracultural y anti-autoritaria. Prácticamente frente a la Iglesia y sus autoridades, la nueva ciencia influenciada por el racionalismo luchaba por la libertad de opinión. Se inclinaba más por la observación directa, por la medición y la interpretación de la naturaleza, sirviéndose de la materialización como medio para alcanzar la objetividad. Propiciaba validar el progreso constante. El verdadero y natural fin de la ciencia es el enriquecimiento de la vida humana, mediante nuevos descubrimientos y fuerzas. Finalmente, la nueva ciencia, con su orientación a la actividad práctica, decía que el conocimiento y la investigación debía ponerse al servicio del mejoramiento material y cultural de la sociedad, promoviendo la beneficencia pública. La ciencia universal de Renato Descartes. Descartes fue educado en el colegio de los jesuitas, que al sentir que el conocimiento que adquiría lo hacía sentir un vacío, entró en una crisis intelectual buscando nuevas formas y perspectivas de ver las cosas. Si bien nunca rompió con sus tradiciones cristianas, cuestionó mucho las verdades religiosas con la duda, también tuviéndose que dudar de la existencia de Dios como exigencia metodológica. A lo largo de la historia, con documentos y cartas, se ha sabido que Descartes no pretendía molestar a las autoridades tradicionales cristianas. Simplemente, dentro de su corriente filosófica, contenía un principio de religión que hacía cuestionar las bases religiosas. El racionalismo se clasifica como un sistema filosófico gracias a Renato Descartes, siendo esta la que marca el cambio de perspectivas filosóficas medieval y renacentista hacia la edad moderna. Los racionalistas, especialmente de Descartes, proponía que se debía de dudar a todo aquello que no se pueda conocer de una forma absoluta. Pienso, luego existo. Descartes logró crear un sistema filosófico que permitió al hombre contar con verdades claras y evidentes. Partiendo de la duda como único medio metodológico, al haber impuesto el dudar de todo, Descartes inicia la construcción del sistema intelectual, afirmando que la primera verdad es el hecho de estar dudando y que la duda solo es posible por la razón. Extrapolando esto a la primera verdad reducida como pienso, luego existo. La razón es única y universal. Descartes puso la razón como lo único cuya existencia no puede dudarse, introduciendo una nueva inmersión absoluta a la filosofía. La razón siempre es una y es la misma en todos los casos, pese a la diversidad de opiniones que pueda haber, provocando la segunda verdad, que unifica la razón ante todas las ciencias, surgiendo de la ciencia universal como aplicación del método matemático precediendo la ciencia inductiva, llamada matemática universal. De la formulación de este principio, la ciencia universal estandariza la edificación intelectual guiándolos por el mismo camino metodológico en la unidad, y simplicidad de la razón humana, aplicable a todos los dominios del saber, a todas las artes y disciplinas.
Descartes elaboró el discurso del método definiendo las 4 reglas fundamentales del método. La número 1 era no recibir como verdadero todo lo que con evidencia no reconociese como tal. Aceptar que solo aquellas ideas sean claras y distintas, que no ofrezcan ninguna duda. Esto ayudaba a evitar la precipitación y los prejuicios, también llamada como evidencia por el filósofo italiano Nicolás Abagnano. 2. La división de cada una de las dificultades con que tropieza la inteligencia al investigar la verdad en tantas partes como fuera necesario para resolverla. También la podemos llamar como análisis. Esta divide los problemas en partes pequeñas para poder resolverlos de mejor manera. 3. Ordenar los conocimientos empezando por lo más sencillo hasta elevar el grado de dificultad, también conocida como la síntesis. 4. Hacer enumeraciones tan completas y generales que dieran la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión. La cuarta regla es denominada la enumeración y está llamada a comprobar el análisis. Esta asegura que no se omita ningún detalle en el proceso. Para Descartes, la certeza absoluta se logra a partir de la duda radical. Cuestionó todo, incluso la existencia del mismo mundo físico, y llegó a la conclusión que la única verdad indudable es la propia existencia de cómo ser pensando. A partir de esa certeza, construyó un sistema de conocimiento basado en la razón. Conclusiones. El racionalismo supuso un cambio radical en la forma de entender el mundo y la adquisición del conocimiento. Este movimiento filosófico estableció la razón como la herramienta principal y única para alcanzar la verdad, en contraposición con las creencias religiosas tradicionales que basaban todo en la fe, promoviendo una revolución cultural y científica que impactó en todos los ámbitos del saber. La aplicación de la razón como método permitió el desarrollo de la ciencia moderna, la cual se distanció de las explicaciones dogmáticas y avanzó hacia una comprensión objetiva de la naturaleza a través de la observación, la medición y el análisis matemático. Este enfoque promovió un progreso constante en las diversas disciplinas, nutriendo a grandes intelectuales que bajo el impulso del racionalismo buscaron el enriquecimiento de la vida humana a través de nuevos descubrimientos científicos.